Un saludo a todos. Mi nombre es Armando Parodi y desde la sede universitaria Ciudad de Alicante, de la Universidad de Alicante, os voy a proponer una pequeña charla sobre, como veis, los conceptos de innovación y de experimento que nunca, no tiene por qué coincidir en el arte foguerer y que espero que os guste a todos, sorprenda a muchos, incluso arranque alguna que otra sonrisa. Bien, si hay algo que define el arte foguerer, es la constante innovación a la que están o deberían de estar sujetos su concepto y su estética. Les fogueres, cuando surgieron, realmente lo hicieron como una corriente innovadora, puesto que aun siendo algo importado de Valencia a través del propio José María Pi, que tuvo muchos años de residencia allí y se empapó de lo que eran las fallas, al trasladarlo a Alicante, los artistas alicantinos, como eran predominio de pintores en contra de lo que en Valencia eran predominio de carpinteros, pues tuvieron de alguna forma que reinventarse. Y de esta manera los monumentos fogueros surgieron con una identidad propia, sobre todo con un nombre propio también, hay que decirlo desde el principio, que fue Gastón Castelló, y crearon precedentes pioneros en el arte efímero. Es decir, se crearon cosas que ahora nos sorprenden cuando se plantan en las hogueras actuales, pero que vamos a ver que desde el principio de las hogueras ya existían eso es lo que ahora creemos que son innovaciones, pero que realmente son cosas retomadas ya desde los primeros años de la existencia de las fogueras en Alicante. Pero la innovación, como todo en esta vida, pues desde el principio va por barrios, ¿no? Y de hecho fue por barrios y nunca mejor dicho. A veces brillaba con luz propia esa innovación, mientras que en otras ocasiones perdía su esencia y en lugar de innovar se experimentaba. Entonces, claro, muchas veces esa experimentación, ese experimento, suele decir que los experimentos con gaseosa, pues en hogueras igual, tuvo sus consecuencias muchas veces, a veces irrisorias y a veces bochornosas. Esto sucedió pues, hasta que la madurez de la fiesta pues, prácticamente acabó con este tipo de anomalías, pero no sin antes dejar para la historia un buen número de anécdotas, algunas de las cuales pues, os voy a comentar durante esta charla. A ver, no me voy a extender tampoco a tiempos actuales porque voy a llegar como mucho, pues creo que hasta el año 62, porque tampoco quiero ni que ninguna comisión de fogueras se sienta molesta, ni muchísimo menos ningún artista de fogueres, ¿no? Pero bueno, lo que voy a comentar indudablemente está documentado, es historia, lo vais a ver. Y bueno, pues entre esas cosas vamos a ver que desde el principio las hogueras tuvieron movimiento, gran parte de ellas, auténtico ingenio mecánico muchas veces. Contaron con efectos especiales de luz, sonido, humo, agua, eso que ahora parece que se innova, ¿no? Pues no, ya lo vimos entonces. Algunas eran visitables con escenas interiores, hubo incluso transportables que cada día la plantaban en un sitio. Algunas eran publicitarias o estaban patrocinadas por una marca publicitaria. Eh, incluso tuvo sus consecuencias de innovación, a veces, la actuación de la censura, pues desde el arte prohibido, como veremos un ejemplo, a una metamorfosis obligada, porque si no, no se plantaba la hoguera, que también veremos otro ejemplo. Y luego hay dos casos especiales, además de hogueras fundadoras, como es el caso de la foguera Alfonso el Sabio, insisto que sin querer indicar ninguna, pero básicamente es porque fue testigo de la primera caída documentada. Esa caída no fue debido al azar ni fue debido al viento, no, fue debido a un error de concepto y a querer arriesgar innecesariamente, queriendo innovar. En este caso, yo lo considero un experimento, fue frustrado, pero luego tuvo además su moraleja, su paradoja, su cierre de la historia, como ahora veremos, que no deja de ser ingenio, arte, innovación alicantina. Y el otro caso especial es la Rambla de Méndez Núñez, una hoguera también fundadora, y esta es realmente también muy innovadora, al menos en aquellos años,
pero que fue la sufridora del gran timo, el gran chasco de la historia foguerera, que es con lo que cerraré, seguro que con una sonrisa, la charla que ahora inicio. Bueno, luego ya obviamente tras el paréntesis de la guerra, pues el ingenio innovador se vio mermado, ¿no?, por las consecuencias económicas de la posguerra. Poco a poco retomó su andadura, sobre todo de la mano de artistas pues, de la talla de Jaime Giner, Hernández Gallego, Agustín Pantoja, Ramón Marco, Remigio Soler, en fin, muchos otros. En las últimas décadas le dieron continuidad, pues también voy a nombrar algunos, o sea, Waldo, Pedro Soriano, los hermanos Fonseca, el precozmente desaparecido Paco Vázquez o Pedro Abad, por dar algunos nombres. Al margen, además, de la fuerte corriente estética fallera y de la corriente también de fusión, ¿no?, de ambos conceptos de monumento en una época más reciente, porque al principio los falleros plantaban fallas aquí, vamos, con todas sus características, mientras que la realidad es que ahora se ha tendido a cierta fusión y artistas falleros intentan plantar hogueras, incluso con éxito, en Alicante, y artistas alicantinos intentan plantar fallas también con cierto éxito en Valencia. Y hablo de éxitos también de la mano de importantes premios, ¿no? No voy a entrar tampoco en premios de hogueras innovadoras, que sería un tema a tratar aparte, ni de la, bajo mi punto de vista, tristemente desaparecida convocatoria de hogueras experimentales, que creo que fue una iniciativa magnífica y que de alguna manera también hay una comisión que la ha recuperado los últimos años, pero bueno, sin tanto bombo y tanto soporte institucional como lo tuvo en su época cuando se instauró de manera oficial. Bien, pues sin más preámbulo, vamos a... Ah, perdón, no, esto. Por no estar poniendo cartelitos en todas las fotos y tal, la documentación gráfica fundamentalmente es del Archivo Municipal de Alicante, tanto de su colección de bocetos originales como fotografías, en este caso de diversas fuentes. Y además contamos en los 2 primeros años de vida de Les Fogueres, en el 28 y el 29, con documentos excepcionales de formato cinematográfico que yo he podido, en la medida que ha sido posible, recortar los trozos que nos interesaban para no solamente documentar gráficamente con foto las hogueras que os voy a comentar, sino incluso lo vais a poder ver en vídeo. Entonces, cuando hay, por ejemplo, movimiento, pues el movimiento es nada más lo podemos ver en vídeo. La lástima es que nada más haya documentos del año 28 y del año 29, que son estos dos que os comento aquí. Las mal llamadas fallas de Alicante de 1928, que está en la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, y Les Fogueres de Sant Joan, que no es que me haya equivocado, yo trato siempre de mantener la terminología o el valenciano guión alicantino de la época, de 1929, que bueno, se restauró cuando el patronato del quinto centenario de la ciudad de Alicante, en colaboración con la Filmoteca Española. Y ahora sí, vamos al primero de los bloques. Y es que desde los inicios las hogueras tuvieron movimiento. Voy a poner algunos ejemplos. En 1928 pues teníamos la foguera Plaza de Isabel II, que es la actual foguera Plaza de Gabriel Miró, que además, curiosamente, fue la primera solicitud de planta presentada y autorizada de Lorenzo Aguirre Sánchez. El tema era el expresidencio de Torrejón, aunque en otras fuentes aparece como el de múltiples presidencias, y se plantó en las 4 esquinas entre el casino y la Casa Arques, en una de las esquinas de la plaza de Gabriel Miró. Tuvo un segundo premio, que entonces estaban dotados económicamente, en este caso con 600 pesetas, y la anécdota, el movimiento estaba en el personaje del remate, que era el citado Torrejón, que era un famoso abogado alicantino, que tenía movimiento giratorio y agitaba los brazos como si estuviera pronunciando un discurso. Entonces se explicaba que cada una de las caras de la foguera era una de las presidencias múltiples que tenía este hombre, ¿no? Entonces era presidente del Club de Regata, de la Cruz Roja, del Colegio de Abogados, del Tiro de Pichón, de la Editorial Alicantina, de la Liga contra la Inmoralidad, de la Colonia Valenciana y de la Peregrinación a Lourdes. Aunque esto yo no sé si era en plan de broma cuando se puso en la solicitud de planta o era verdad, porque parece que este hombre coleccionaba presidencias, ¿no?
Entonces, como digo, cada cara del monumento representaba una de estas múltiples presidencias y el remate giraba y al girar pues hacía gestos como si estuviera haciendo una exposición de algo, ¿no? Una conferencia. Bien, pues como tenemos imágenes, las vamos a ver y así queda todavía mejor documentado lo que está diciendo y que obviamente no solamente con una fotografía nos podemos quedar en ello. Sigue hablando de falla porque por inercia el monumento Foguerer se llama Falla. Y aquí ya en la parte de arriba, aquí lo apreciamos todavía mal, el remate estaba ya en movimiento. Es lo que os comentaba, ¿no? Con fino humorismo se hace desfilar las múltiples presidencias del culto letrado don Antonio Martínez Torrejón, que era el nombre completo de este Torrejón. Entonces, el Colegio de Abogados, que es una de las caras de la foguera, que antes hemos visto las fotografías, pero en este caso lo vemos in situ. Aquí tenemos la representación del Colegio de Abogados y aquí a este señor, la Cruz Roja, otra de las presidencias. Ahora hemos visto el movimiento, lo veis arriba. Y no sé si aquí llegaremos a ver el movimiento de los brazos. Sí, ahí se ve, se aprecia el movimiento del brazo derecho. En real tiro de pichón. Ahora girará. Tiro de pichón y el casino también está representado aquí detrás. El Real Club de Regatas. Y dice que, bueno, sobre la falla, el presidente acaparador de presidencias no sabe a dónde acudir ni a quién atender. Por eso se movía de una cara a otra. Aquí sí que lo vamos a ver bien. Fijaros bien aquí, en la parte de arriba. Ahí está, el hombre dando explicaciones y lanzando frases, en este caso es el Club de Regatas. Bien. Vamos a continuar con, al año siguiente, 1929, siempre tomad como referencia, os he puesto aquí arriba el año en el que estamos. Foguera Plaza del Mercado, que es lo que actualmente es la Foguera Mercado Central. El artista fue Juan Esteve, se llamaba La Crema del Gorro. Ya plantaba frente a la fachada del mercado de abastos, como consigue plantando actualmente, y representaba, como veis, tanto en la hoguera como en el boceto, una gran lengua de fuego central que estaba quemando el gorro típico que llevaban los comerciantes del mercado, ¿no? Criticando el calor que les hacía pasar en los meses estivales. Bueno, pues alrededor había unos corros de ninots, los tenéis aquí, vestidos como comerciantes y sobre todo fijaros en estos grupos de las esquinas, ahora veréis este en concreto, que eran parejas que estaban bailando sobre sí mismas. Bueno, pues las parejas de ninot tenían ese movimiento giratorio, como ahora vais a comprobar en la filmación. Ahora veremos una toma más de cerca y vais a poder ver ese movimiento giratorio. Lo tenéis ya aquí, en esta pareja se ve al fondo. Y ahora veremos mejor este otro. Ahí está. Era un mecanismo muy sencillo, pero bueno, tenía su gracia, tenía su ingenio y había que montarlo. Ahí tenemos dos, por ejemplo, a la vez. Bien, sé que son vídeos muy cortitos, pero es que son así de cortitos, porque pertenece a una filmación extensa que cubría todas las hogueras de este año 29. Bien, en este mismo año tenemos la foguera San Roque Villavieja, que es la actual foguera Puente Villavieja. Los artistas eran Paco Hernández, el conocido actor, escritor, bueno, un hombre polifacético, Francisco Hernández Rodríguez, y Gastón Castelló Bravo, que aquí trabajó en tándem con Paco Hernández. Se llamaba El Futur Benacantil, plantó en la Plaza del Puente, obtuvo un segundo premio. Y la explicación decía de que allá por el año 6969 en la cúspide del castillo iría colocado un hotel Majestic que sería el orgullo de la tierra
admiración de turistas y cuyas figuras van colocadas en esta falla y representan a diversas lejanas poblaciones. Estos turistas, que ahora los veremos, para subir al hotel, disfrutaban de una magnífica pista y un hermoso funicular. Bueno, y aparte arriba había numerosas atracciones a precios sumamente reducidos. Bueno, pues tanto el funicular como las atracciones tienen movimiento. Aquí sí que ya se notaba, vamos, cierta dificultad, ¿no? en hacer toda esta serie de movimientos y sobre todo en las hogueras de Gastón Castelló, como es esta. Los ingenios estaban realizados por su padre, que era el jefe mecánico de una conocida fábrica de conservas, que es Conservas La Palma, que estaba instalada en la playa de Babel. Bien, vamos a ver el vídeo. Estos son los distintos visitantes de distintos países. Ese es el funicular, y lo vemos en movimiento. Y ahora veréis arriba todas las atracciones en movimiento y funicular para abajo. Más visitantes de otros países, esto es una serie de Orán, y la hoguera en total movimiento. Una hoguera modesta, no era muy grande, y los turistas admirando el hotel, el funicular y las instalaciones recreativas de lo alto del Castillo de Santa Bárbara. Bien, ahora vamos al año 1930. Esto tampoco tenía mucha historia. Es en la Plaza de la Reina Victoria, que es la actual foguera Calvo Sotelo. Los artistas eran valencianos, eran de un colectivo que se llamaba Unión Arte. Plantaron muchas hogueras en Alicante. El lema se llamaba La Rifa del Segos. Estaba plantada en la encrucijada de la avenida Federico Soto y Mansonave. Era de considerables dimensiones, como veis. Se obtuvo el quinto premio. Y bueno, pues como su nombre indica, hacía relación, hablaba de la célebre rifa de los ciegos, y había un gran bombo giratorio que contenía las 200 bolas que entonces entraban en suerte, y el movimiento giratorio era permanente. El bombo casi lo veis mejor en el boceto que en la propia foguera. Y aquí estaba la diosa Fortuna, vertiendo la fortuna a través de un cuerno de abundancia, ¿no? En el 31, como veis, estamos hablando de año a año, es decir, que no es que fuera una cosa puntual lo del movimiento. En este caso, la foguera Barrio San Blas, de Paco Hernández. El lema era Manec y Mane, perdón, paga moro. Ahora veremos por qué. Se plantó en el cruce de las calles Pintor Gisbert y Alcalá. Y bueno, como veis la composición, tanto en el boceto como en la hoguera, había una base con una serie de personajes y un centro y arriba una figura. Esta figura era la que giraba, como si fuera una ruleta. Entonces, bueno, había 14 ninos de tamaño natural, más ese alicantino de arriba, de gran tamaño, que además tenía, si no se habéis fijado, un león bajo sus piernas en el remate. El grupo superior, este de aquí, era las formas de gobierno, es decir, representaba pues, el imperio, la monarquía, la república, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Y alrededor, en la parte de abajo, había escenas alusivas a impuestos, abogacía, a la prensa. El grupo superior daba vueltas y, al azar, indicaba una de las formas gubernamentales, ¿no? Y entonces había un cartel que ponía paga moro, o sea, mane quien mane, gane quien gane, hay que pagar todo lo expresado en los grupos sobre la base. Es decir, todo el tema de impuestos, de abogacía, de prensa, ganara quien ganara, había que pagar esos impuestos. También en el 31 vemos una de las grandes obras de Gastón Castelló, en la foguera Benito Pérez Galdós, el Enemix del Ánima Nicantina, que bueno, se plantó en el entrecruzamiento de Benito Pérez Galdós con Pablo Iglesias, maestro Gastambide, y la entonces Plaza de Castellón, que hoy se denomina Músico Óscar Tordera Iniesta. 36 metros de anchura y 12 metros de altura, además con unas formas y perfiles art déco totalmente reconocibles. Y si veis el enorme diablo del remate, las alas se batían
Entonces, imaginaos lo impresionante que sería ver ese bicharraco ahí arriba con ese enorme tridente con las alas batiendo. Bueno, se llevó todos los premios habidos y por haber. El primer premio, dotado con 1000 pesetas, el premio de la Peña Totirres, de la Asociación de la Prensa, de la Orquesta de Cámara La Wagneriana, bueno, algunos más, que si no aquí sería muy largo de decir, ¿no? Bien, yo os pongo más información siempre que luego, como podéis parar la imagen, pues la podéis leer con tranquilidad y yo tampoco quiero extenderme, ¿no? Bien, aquí tenemos la misma hoguera y decía cuáles eran esos enemigos del ánima alicantina, del alma alicantina. La indiferencia, porque Alicante carecía de museo provincial, museo de bellas artes, y que para ver cosas artísticas había que abandonar la tierra, y ponía como ejemplo la dama de Elche, ¿no? La representaba llorando, viendo partir a sus hijos. El segundo enemigo es la apatía, porque bueno, Alicante aparece en el centro con una corte de 6 quimeras. Decía que la apatía pues, impedía desenvolverse a los que podían hacer algo por su patria chica, pues, temas propagandísticos, inversión de capitales, y hay un alicantino que mata a la apatía y ofrece a la ciudad lo único que han hecho por ella, que es Fogueres. El tercer enemigo es la inconstancia. Entonces, en el lago de la inconstancia había varias entidades que se hundían por no saber librarse de ella. Pero hay 3 que flotan sin vislumbrar el naufragio. Entonces, hay un aplauso dedicado a ellas. Bien, pasamos de año, pero no de distrito ni de autor. En este caso es en el año 32, la foguera de Gastón, foguera del bien y del mal, otra de las grandes clásicas, y las que han dado lugar al denominado arte alicantino, ¿no? Estética alicantina, de mil maneras, y que ciertamente es una estética que no se ha visto nada más que en Alicante. El lugar de planta era el mismo, las dimensiones también considerables. Tuvo también el primer premio, el premio de turismo, un premio honorífico del casino. En este caso, los animales que veis representados movían todos la cabeza en modo afirmativo, como estos célebres perritos que aparecían en la parte de atrás de los coches, ¿no? Pues estaban así constantemente en movimiento. Lo que venía a decir es, a ver, es una historieta, ¿no? Como tal, imaginaria, que suponía la visita de una princesa con su acompañamiento a nuestra ciudad, y hace a la misma la donación del título de Taza de Plata, que luego mira por dónde se la ha llevado otra ciudad española, Cádiz, que figura en lo alto y como remate de la foguera. Pero visitando los barrios extremos y algunos distritos no tan extremos, veía a esta princesa con dolor que no era plata todo lo que reluce, contrastando con la visión anterior y justiciera. Entonces ordena a sus criados que manchen la taza para ignominia de la ciudad hasta que sus hijos, transformándola, logren borrarla. Entonces una cara la dedica a esa visión positiva de la ciudad que tuvo esa princesa, y la otra cara a la menos positiva. Bien, y esta creo que es la última que os he puesto. Foguera de 35 no hay fotografía, al menos que yo conozca. Es del barrio Santa Isabel, pues justo al lado de la actual foguera Santa Isabel, justo al lado de Benito Pérez Galdós. En este caso el artista era Francisco Muñoz González, Paco Muñoz. El lema era proyectos. Aquí ya se habían desdoblado las categorías. Esta era la categoría B, el lugar de planta en la plaza de San Antonio. Y esa cinta transportadora que veis aquí tenía movimiento. Lo que aparece es el mar, incluso aquí veis un buzo, ¿no? Y navegando en plan de trabajo una draga que estaba sacando los cajones estos cargados de proyectos, ¿no? Que es el hotel de la playa, el hotel de la estación marítima, un paseo marítimo que hubiera unido todos los enlaces desde la estación de Murcia hasta la cantera, desde los 12 puentes hasta la Albufera. Y eso de que siempre se estaba hablando, desde que existe Castillo, es decir, desde siempre que se viene hablando de la necesidad de construir una escalera que permitiera el acceso desde la playa hasta el Raval Roig, que luego se construyó. Y construir un instituto
y un proyecto gracioso, dice aquí, del puerto pesquero. Esto lo vemos otro ejemplo que también era una necesidad reiterativa que planteaban las hogueras, que no nos olvidemos que era también una representación de la sociedad alicantina de entonces, pues era muy reiterativo lo de solicitar un puerto pesquero para Alicante. Bueno, se hablaba también de la cantidad de ordenanzas, reglamentos, impuestos, condiciones, carnet, también algo bastante reiterativo en estos primeros años de Foguera y además metido ya en plena república. Bien, cambiamos de bloque y vamos a ver que también desde los inicios las hogueras tuvieron, pongámoslo entre paréntesis, efectos especiales, aparte del movimiento que no es poco. En este caso vamos a ver luz, vamos a ver sonido, vamos a ver humo y vamos a ver agua. La Foguera Barrio de San Fernando, de 1931, de Melchor Alacil. El lema era el teatro y el cine, o también el triunfo del séptimo art. Se encuentra con los dos nombres. En lugar de plantar, curiosamente, la Plaza de San Antonio, donde hemos visto que plantó en el 35 la hoguera Santa Isabel. La estrella del remate, que aquí evidentemente, como es de día, no se ve, tenía luz desde dentro. Entonces, claro, eso durante la noche hacía un efecto, aparte de inédito, tenía que ser precioso, que se vea iluminado, por lo menos lo que es el remate de la foguera, con esa estrella iluminada. Al hablar del cine, obviamente, si os fijáis, a lo alto está el tío Sam, por lo tanto, pues se hablaba de la industria cinematográfica de Hollywood, ¿no? La starmanía, Yanquilandia, que hablaba la explicación de la foguera, una nueva epidemia mundial que tantas víctimas causa y que complementa el argumento de esta foguera. Bueno, y sobre todo lo hacía en contraposición al teatro, al que, según explica la foguera, estaba anulándolo, dejándolo como viejo, impotente, ñoño y padguato. En 1931 tenemos también la Foguera de Benalúa, el barrio de Benalúa, se llamaba entonces. Los artistas eran también del colectivo valenciano Unión Arte, Peral, Guillot y Chuliá. Os sonará mucho esta imagen, ¿verdad? El mejor disco de l'any o La voz de su amo. Se plantó en el cruce habitual de las calles Pardo Jimeno y Arquitecto Guardiola, en una de las esquinas de la Plaza Navarro Rodrigo. No pudo optar a premio porque tuvo desperfectos, porque hubo mucho viento y el remate por el viento se rasgó. Ahora luego lo veremos en la foto. El boceto es muy bonito y lo dice prácticamente todo. Lo que no se sabe o está poco documentado es que la figura central, que es ese enorme gramófono con esa placa giratoria, reproducía, obviamente no en ese disco, sino en otro puesto en el interior de la foguera, distintas marchas de música y piezas de actualidad, aparte de arengas políticas, como aparece que en el boceto, República, 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 ¿no? Es la primera vez, la primera aparición del sonido como parte integrante de una foguera. El león sentado representa a España, ¿no? Y dice que está escuchando con mucha atención el sonido que sale de ese gramófono. Y la bocina está constituida por toda la Asociación de la Prensa Censurada, que no por ello dejaba de emitir, pero no podía salir, digamos, la voz del amo, que era quien esta foguera, esta censura, ¿no? de la foguera. Aquí tenéis la fotografía y veis que todo lo que es esta parte se rasgó, se rompió y bueno, pues por eso descalificaron la hoguera a efectos de premio. Hay veces que por cosas parecidas no se ha hecho incluso actualmente, pero en fin. Entonces sí que se era bastante drástico en este aspecto. Las bases de la foguera eran, como esta que vemos por aquí, se llamaban vistas hermosas de alicantinas y reproducían pues, varios de los lugares emblemáticos de Alicante. Nos vamos al año 32, nos encontramos con otra de las joyas de Gastón Castillo, en este caso en la Plaza de la República, lo que es la Plaza del Ayuntamiento, se llamaba Quatre Coses de Alacant, y bueno, plantaba como ha plantado siempre delante de la fachada del Ayuntamiento, se llevó segundo premio,
y cada cara de la hoguera describía una estación del año. Entonces, en primavera, que es el boceto, este de aquí, el que veis reflejado aquí arriba en la fotografía, está fotografiada las cuatro caras, bueno, una guirnalda de flores, en la parte baja una figura tocando el violón que representa a Alicante, ninfas con trompetas de la fama que anuncian las bondades del clima de Alicante. La segunda cara, el verano, que es la que tenéis aquí a la izquierda abajo, representaba una parte de la explanada y una higuera en la que había subido un hombre y debajo de esta parte hay una barca con varias personas en su interior. La barca representa los forasteros aburridos que se estaban marchando a otras playas a veranear por falta de aliciente por parte de la ciudad a estos veraneantes. En otoño, es esta de aquí, se representa la Plaza de la República, una vez derrumbados los porches para ampliar lo que era la plaza. Y aquí aparecía el tren de las obras del puerto que se llevaba a todas las casas de los porches desde la Plaza de la República al mar. Bueno, pues ese tren no solamente, lo veis aquí, no sé si os fijáis, se ve en pequeñito, ese tren tenía movimiento, pero no solamente es que tenía movimiento y circulaba sin cesar, sino que además echaba abundante humo, gracias a una mezcla que ingenió el padre de Gastón Castelló, una mezcla química que permitía que, aparte de estar circulando, echara humo por la chimenea. Pues también, que se sepa, es la primera aparición de humo, aparte de las cremas, lógicamente, en una foguera. Y por último, pues la representación del invierno. Son dos figuras mirando el cartel mural de las fiestas de enero y otra con un extranjero mirando el termómetro y extrañado de ver la temperatura que había en Alicante. Bien, seguimos con Gastón Castelló, nos vamos al año 33, Hoguera Benito Pérez Galdós, que estamos viendo los grandes clásicos de Gastón, pero es que era el más innovador, el que introdujo esa estética alicantina. El camp y la ciutat, o también aparece en algunos sitios como en el camp y en la ciutat hay sequía y humedad. En este caso en el Llibret aparece así. Estamos, bueno, en entrecruzamiento, entrecruzamiento no, en Pablo Iglesias, perdón, Benito Pérez Galdós, entre Pablo Iglesias y Maestro Gaztambide, se llevó el primer premio de categoría A, dotado con 1000 pesetas, y en la solicitud de planta se pretendía dar a conocer que hay una zona en el término de Alicante que siempre estaba seca por la falta de agua. Entonces el campo estaba arruinado y esa ruina repercutía también en la ciudad que también estaba pobre, ¿no? Bien, habla que se solicitaron los poderes de un manantial y un proyecto de un tal Lorenzo Pardo, que en fin, se pretendían empezar a ejecutar las obras para que tanto el campo como la ciudad tuvieran prosperidad. Bien, pues el ingenio del padre de Gastón Castelló en este caso quedó patente mediante un sistema hidráulico que hizo que el agua corriera por las dos pendientes, esta de aquí y esta de aquí, de forma permanente. Y aparte de todo, el reloj del remate funcionaba, es decir, marcaba la hora real. Bueno, pues que también, que se sepa, es la primera aparición de agua corriendo en un monumento foguerer. Bueno, estoy hablando de monumentos foguerer, pero realmente eran también innovaciones con respecto a monumentos falleros, porque a mí no me consta que antes de estas innovaciones implantadas en Alicante o aparecidas en Alicante a través del ingenio de estos primeros artistas fogueres, no me consta que esa serie de efectos hubieran aparecido antes en Valencia. Igual estoy equivocado porque no lo domino tanto, pero no me consta. Pues bien, vamos a ver también más innovaciones de inicio en hogueras alicantinas. Un ejemplo pues, de hogueras que se podían visitar en el interior o que eran transportables. Vamos a ver algunos ejemplos. En 1929 tenemos la foguera Plaza de Isabel II, la actual Plaza Gabriel Miró,
de Lorenzo Aguirre, el mismo que hizo, recordáis que hablaba antes de las presidencias de Torrejón, que se ponía a declamar en cada una de sus presidencias, ¿no? Bueno, pues en este caso, en colaboración con José Márquez Furió, hizo la Barraca de Fira. Como veis, ya de entrada la estética es absolutamente cubista, es innovadora total. Sin embargo, solamente se llevó una mención especial de jurado, tal vez porque se estaba adelantando un poco, ¿no?, en el tiempo en su estética. Plantó en el ángulo de las calles San Fernando y Ojeda, también en una de las esquinas de la Plaza de Gabriel Miró, y la particularidad que tenía, y ahora lo veremos con detalle, vamos a ver ya, es que, ¿veis ahí que pone entrada? Bueno, pues por ahí se podía acceder al interior de la hoguera y había 4 escenas interiores visitables, aparte de la estética propia de cubista que ya os había mencionado. Cada escena interior tenía incluso su título, lo que pasa es que no he encontrado descripción de él. Se llamaba una Nito Canli el Trigémino, a otra a Sant Joan Bacores, otra La Mona d'Enguany y la otra Les Mariposes. Pero bueno, es que yo sepa también la primera vez que un monumento de arte efímero contiene escenas interiores visitables. Aquí veis también la parte de atrás, que sigue manteniendo una estética cubista. Las escenas básicamente eran como de contenido circense, ¿no? Bien, pues vamos a verla. En este caso, como es del 1929, tenemos escenas. No del interior, lamentablemente, pero sí del exterior para que lo podáis admirar mejor y más de cerca que en las fotografías que habéis visto. Ahí lo tenéis. Y ahí tenéis la entrada y veis la gente haciendo cola para visitar la hoguera por dentro. Esta es la parte posterior. Y como veis, la temática fundamentalmente es del circo. Y la estética, vamos, absolutamente innovadora. Esta es la parte posterior, perdón, el otro era uno de los laterales. Aparte, las figuras no eran nada convencionales. Pues bien, esto también de alguna manera era, si no visitable, se podía observar el interior. En este caso estamos en 1930, en Carolinas Altas, el artista era Ricardo Llàcer, el lema Campanae son, y el lugar de planta entonces estaba en el camino del Garbinet, lo que la calle del Garbinet, cruce con la calle Plus Ultra. Tenía una base bastante importante de 70 metros cuadrados, se llevó tercer premio, y como veis, incluso en el boceto, aunque está desprendido, estas pestañas, llevaban un portón móvil que dejaba ver el interior de la hoguera. Esta es la otra cara, ahora veremos la cara de aquí y veréis que estos son como unas cloacas, ¿no? Esta se corresponde a la parte contraria, sería esto de aquí, la parte contraria del boceto. La explicación además era muy extensa, pero aludía a las deficiencias del barrio, como la falta de alcantarillado, de fuentes públicas, la cantidad de ratas que había, porque había muchos estercoleros, ¿no?, por las zonas todavía sin urbanizar de lo que ya era una populosa barriada de Alicante y que necesitaba muchas mejoras. Entonces veis en la gran campana central el alcalde que resbala por ellas y arrastraba consigo los proyectos de mejora del barrio por el corto plazo de actuación que tuvo, que no logró desarrollar, malogrando supuestamente el deseo de esa alcaldía y dejando el paso a otro del que los vecinos lo esperaban todo. Arriba un gran mico en mono, en actitud burlesca, simbolizando pues el que lleva los pacientísimos vecinos esperando los beneficios que nunca llegaban. Esta parte, el boceto del mismo, aquí sí que se ve el interior de la alcantarilla. No es que sea una hoguera visitable, pero bueno, una hoguera permitía ver
por dentro, y aquí también se aprecia por dentro las ratas y la suciedad cayendo de dentro de la campana, que bueno, pues no dejaba de ser algo bastante innovador, ¿no? Y bueno, esta también no deja de ser innovador, además firmado nada menos que por Emilio Varela Isabel, el gran pintor alicantino. De hecho, en la estética de la hoguera se ve la mano de este celebrísimo pintor. Se llamaba Insomni de Bonalacantí, era categoría B, se plantó en la foguera de Santa Cruz, se plantó nada menos que en la calle San Rafael, según decía, en la plazoleta y junto a la fuente. Y también tenía la particularidad de incluir una escena interior que es esta, que veis aquí, que es también la que aparece aquí en el boceto. Se llevó el primer premio de categoría B. La acuarela, bueno, aquí la he puesto pequeña, pero es muy bonita. Y es memorable, aparte de lo que es la hoguera en sí, la explicación en verso valenciano que estaba escribiendo en un llibret que fue premiado y que se titula Romanos del Bon Alacantí, que era también de otro insigne alicantino, Eduardo Irles Garrigós, y que comenzaba, probablemente os suenen estos versos, en Tartaneta de Fira monta el Bon Alacantí, fragancias de mar y alfábega embalsamen el matí. En una breve memoria explica que la cara anterior y las dos laterales están representados por motivos de fiestas y ferias a antigua usanza, puestos de flores, frutas, juguetes y algunas otras alegorías, ¿no?, propias de la tradición, y la parte posterior estaba representada por el interior de un hogar netamente alicantino, que es esta fotografía de aquí arriba. Bien, y aquí tenemos la foguera Plaza de la Independencia. La Plaza de la Independencia es como se denominaba en el año 30 en la Plaza de los Luceros, y realmente se trataba de un segundo monumento que había plantado la hoguera Alfonso el Sabio, entonces se llamaba Alfonso el Sabio Quintana. El artista fue José Lledó Bañeres. El tema era Tres punts interessants, haciendo referencia a 3 puntos interesantes de la ciudad. Y en cuanto al lugar de planta, pues no había un lugar de planta. Es decir, fue montada sobre una plataforma con ruedas, de manera que cada día estaba en un sitio. O cada cierto tiempo aparecía en un lugar diferente de la plaza. Esta fotografía es muy bonita, porque aquí se aprecia los salesianos. Esa es la iglesia de María Auxiliadora. Bien, el monumento, como digo, móvil, constaba también de 3 escenas. Aquí se ven dos de ellas, que además creo que son las mismas que aparecen aquí en la fotografía. Y sí que aparece la explicación, pero bueno, en este caso no tiene objeto. Era la Casa de la Calera, San Francisco y el Huerto del Chorret. Y la base, estos rombos acostados, eran vistas de Alicante. Bien, pues vamos a ver también otra particularidad de las hogueras en algunos de los primeros años de inicio, que es la publicidad en la hoguera. No solamente la publicidad en la hoguera, tal vez me he expresado mal, sino hogueras publicitarias patrocinadas por firmas, además firmas, ahora veréis, de renombre, y que construían monumentos con permiso obviamente del ayuntamiento y pagando su correspondiente canon, pero que no dejaba de ser una aportación más a la fiesta de Fogueres. Y aquí tenemos la primera, hoguera de propaganda de Chevrolet. Era la primera aparición de la publicidad en hogueras de San Juan, es decir, tampoco sea ninguna novedad, ahora tirando de años hacia atrás, el que aparezca publicidad, aunque no sea en la propia foguera, por los alrededores de la foguera. El artista fue Francisco Muñoz González, es decir, un artista consagrado de Fogueres. El lugar de planta fue en la Plaza de Santa Isabel, en el cruce con la calle Coloma. Plantó fuera de concurso, medía 5 metros de base y 5 metros de altura, o sea, no era ninguna pequeñez, y la presentaba la Comisión Arques y Bonmatí Limitada, que solicitaba la autorización de planta de esta foguera y obtendría el visto bueno de la alcaldía sin problemas. Bueno, que aquí no he dicho, pero que es obvio, es que cotizando, obviamente. Bien, aquí tenemos otra. La lástima es que la fotografía no es muy buena, que era una foguera de propaganda de Productos La Toja. En este caso no hay datos de quién fue el artista. Se plantó en la avenida Alfonso el Sabio.
entre las desembocaduras de la calle San Vicente y Primero de Mayo, que después se denominaría General Primo de Rivera. Esta era un poquito más pequeña, 3 metros de base y 4,5 de altura, también fue fuera de concurso, y lo único que se conserva, aquí abajo aparece lo de la toja y está una pastilla de jabón, es esta fotografía evidentemente de un particular. Esta ya es una notable hoguera, nos hemos metido ya en otra década, en 49, y la he puesto porque esta hoguera sí que llegó a entrar incluso en concurso. La foguera se llamaba Foguera Casa Radio Borne, el artista Antonio Hernández Gallego, uno de los grandes de la época. El lugar de planta fue en la Rambla de Méndez Núñez, tuvo que pagar 380 pesetas de derechos de planta a la Comisión Municipal de Fiestas, al Ayuntamiento. Y en este caso fue autorizada justificándolo como que había una considerable disminución de comisiones de distrito constituidas este año, porque este año hubo una auténtica debacle de hoguera, y además, si no recuerdo mal, es un año en el que no se permitió la plantada de barracas porque había tal proliferación de barracas que estaban disminuyendo notoriamente la cantidad de comisiones constituidas. Y creo que por ahí van los tiros. Medía 4 metros de base y 6 metros de altura, concursó en tercera categoría, a pesar de que se trataba de una publicidad de receptores Bertor, patrocinada por la firma comercial mallorquina Radio Borne. Es decir, ni siquiera la comercial ya era alicantina, sino que era de fuera. Entonces, había un modelo de receptor de radio en cada cara de la foguera. Y el boceto además es magnífico, en tinta negra y acuarela. Se conserva en la colección del Archivo Municipal, y aquí veis el sello de Hernández Gallego. Bien, pues vamos a ver una pequeña miscelánea que no he encuadrado en ningún grupo en concreto, y luego veremos esos dos casos concretos de los que os hablaba, de la hoguera Alfonso Sabio y la hoguera Rambla de Méndez Núñez. Bien, aquí tenemos, volvemos al año 28, la foguera Plaza de Ruperto Chapí. Esta es una de las probablemente más conocidas por su estética. El artista fue Eleodoro Guiller Pedemonti, el lema El Gran Hotel, pero sin embargo es más conocida como el tío Cook y el Cuquet en globo o en el globo, porque son los personajes que tenían representados aquí en esta cesta que parece flotar encima de la hoguera, ¿no? Bien, hacía referencia al globo del tío Cook, que es de la conocida revista del tío Cook de la época, y sobre una casa cuyas fachadas eran alegorías a asuntos como el proyecto de un hotel, los trenes botijo, era con los que venían los madrileños fundamentalmente a ver las hogueras, y las figuras decía que son meramente para decorar, sin ofender, para nada decorar política, en fin, evitando temas de censura y tal. Ahora, la gracia que tenía era ese gran globo que pendía de un cable lanzado de parte a parte. Aquí sí que se puede apreciar un poquito ese cable. Y bueno, como se dio la circunstancia de que fue un año que hubo un poco de viento, pues imaginaros el efecto que creaba de sensación de estar flotando el globo sobre la foguera, y creo que era algo que había que presentarlo pues, como una innovación, como una curiosidad en el transcurso de esta charla, ¿no? Fundamentalmente hablaba sobre todo, aparte del Gran Hotel de Tren de Botijo, de un museo, que es esto que aparece aquí, museum, ¿no? Y aquí veis también lo de Gran Hotel. Vale, en este caso, como es del año 28, sí que tenemos imágenes y vamos a ver ese efecto tan especial que merecidamente obtuvo un tercer premio con 400 pesetas de dotación. Lo que todos conocéis, ¿no? Que el tío Cook en Alicante era lo que el Gutiérrez a Madrid, un semanario que hacía popular este tipo, el tío Cook en este caso, y sus viajes en globo. Para quienes conocéis la revista, pues sabéis de lo que estoy hablando. Entonces dice que no podía faltar su falla, entre comillas, que obtuvo, aquí hablo del cuarto premio, pero ya digo, fue un tercer premio, y que constituía la notable crítica que os he comentado antes a mejoras en Alicante. Aquí tenéis el efecto, ¿veis? Sobre la hoguera, es muy curioso y muy artístico, muy bonito, fue muy original.
Y aquí tenéis los elementos de la foguera, el museo, la parte izquierda. Dice eso, que el famoso tío Cook observa la ciudad desde el globo. También en las imágenes veis al fondo, como fondo, nada más bonito que el castillo de Santa Bárbara, ¿no? Ahora lo veréis. Ahí está. Una imagen preciosa y a la izquierda el teatro principal. Bien, nos quedamos con ganas, ¿no?, de ver más imágenes, pero no hay, en movimiento no hay más. Ahora vamos a ver otra particularidad, otra originalidad, en este caso en la foguera Plaza de Alfonso XII, que sería el equivalente a la actual foguera oficial, aunque realmente tenía en el momento se constituía una comisión propia, era una hoguera más, no que estuviera patrocinada por el ayuntamiento, eso vino muchos años más atrás. El artista era José Marcet Furió, y se llamaba Beneïda siga la curiosidad. Bueno, la particularidad que tenía es que aunque plantó delante de la fachada del ayuntamiento, había ninots sueltos dispersos por los alrededores de la hoguera, fundamentalmente en la calle Mayor, que es lo que ahora vamos a ver en imágenes. La explicación, bueno, no tiene mucha historia, pero hablaba sobre todo pues, del proyecto de escalinata de Raval Roig. Ya hemos visto antes hablar de otra de las hogueras, que era algo que era muy reclamado en Alicante. La subida al castillo de Santa Bárbara, diciendo que se sustituyeran pinos por higueras, no sé por qué razón, y el chalet de Mancha, que estaba caricaturizado por vehículos antiguos destinados a la desinfección, por el proyecto de reforma que también habíamos hablado, de derribar los porches de la plaza de lo que sería el ayuntamiento, entonces de Alfonso XII. Y sobre la plataforma pues se ven los empleados de limpieza pública y vecinos transportando la basura, con el propósito de ridiculizar a aquellos vecinos que no quisieron secundar una acertada iniciativa del alcalde de recoger las basuras en los pisos. Una curiosidad, y que sin embargo pues, no tuvo buena acogida. Bien, pues vamos a ver las imágenes de esos ninots. Realmente es un antecedente de lo que luego conoceríamos como ninos de carrer, porque un ninot de carrer, por definición, es un ninot que se planta en un punto de la ciudad que debería de confundirse o de fundirse en el entorno, tener cierto sentido, no estar puesto como un pegote, ¿no? Vamos a ver las imágenes. Ahí tenéis una de las figuras. Fijaros la cantidad de gente admirándolo. A la izquierda tenéis otra que ahora veréis mejor, que es un torero. Parece mentira, ¿no? La cantidad de público que había. Ahí tenéis el torero con el ayudante. Pero era como si fuera una persona más que estuviera en la calle Mayor, y aquí pues un señor agachado con unos perritos, un chiquillo disfrutando y queriéndolos acariciar. Bien, bueno, pues es que no hay más remedio que volver a él. Benito Peregaldo, Gastón Castelló, otra de las grandes obras de Gastón Castelló. El Cinc sentits corporals d'Alacant, los 5 sentidos corporales de Alicante: ver, oír, oler, gustar, tocar. Entonces estamos hablando, para empezar, de una hoguera en forma de pentágono, porque tenía 5 caras. Plantó donde siempre, en el cruce de Benito Peregaldo con Pablo Iglesias, fue segundo premio. Hay un boceto precioso de este que tenéis aquí debajo con todas las explicaciones, que ese, si no recuerdo mal, está enmarcado en el despacho de la directora del Archivo Municipal de Alicante. Y bueno, pues cada una de esas 5 caras tenía una representación. La particularidad que tiene, en este caso, son varias particularidades y varias innovaciones. Es donde, como innovación técnica, la aparición del cartón en el modelado en sustitución de la cera valenciana. Y por otra parte, el abandono de los vestidos de tela real por los vestidos de papel, hechos con el propio papel, con el propio cartón. Aunque parezcan que son vestidos reales, son vestidos de cartón.
y además casi todas las figuras tenían movimiento. Es decir, estamos hablando de algo, el año 30, el tercer año de planta de fogueres, que ya estaba bien, ¿no? Entonces, como digo, cada cara tenía su representación. En la cara de Ver volvemos a lo de la escalera para subir al Raval Ros y el hotel, en fin, volvemos a lo de siempre, representación de la sociedad alicantina, de las faltas que hay en Alicante y de lo que la ciudad reclamaba. En oír pues las falsas promesas de los políticos. Farem, farem, que esto es una maravilla. Bueno, los concejales que padecían sordera por su educación en la dictadura. Oler, pues ¿qué se va a oler en el Alicante? Por una paella, trozos de bacalao, cartucho de olivas, en lugar de pan, galletas, y el olor que el pino derrama. Pero también los gases, estoy leyendo directamente en valenciano, los gases producto de la corrupción de esos estercoleros, ¿no? de ocasión, los que prometían y no hacían nada. La cara de Gustar, pues se criticaba de que tenemos vinos en Alicante, vermut de la Condomina, bebida bien fina que se conoce en todo el mundo, y la gente no sabe que el vino que tiene Burdeos era producto de enreos y se llevaban de la Algueña y de Valdepeña. Y en Tocar, es la imagen que tenéis aquí del cinema alicantino, habla que en lenguaje familiar palpar las cosas quiere decir tocar. Entonces uno puede imaginarse por qué Derroteros seguía la explicación sabiendo que la escena representaba un cine alicantino. Y el monumento en el remate tenía una especie de heraldo que significaba el sentido común, ¿no? Que sería el sexto sentido. Bien, y bueno, seguimos con Gastón Castelló. No voy a repetirme, el gran innovador. Esta fue una obra polémica porque tiene una escena claramente religiosa, que además no hace falta pensar mucho para ver lo que es la bajada de la Magrana, la bajada del Ángel en el Misteri d'Elx. Se llamaba, bueno, de la Plaza de la República, en la actual Foguera Oficial. Plaza de la República, o era, bueno, no oficial, pero delante del ayuntamiento, imagen religiosa, y se llamaba Folclore de la provincia de Alicante. Bueno, lo que contaba eran unos juegos de luces fantásticos para ensalzar las principales fiestas de la provincia, en especial el Misterio de Elche y los Moros de Cristiano. De aquí precisamente os he puesto la escena de noche para que veáis qué magnífica iluminación que tenía la foguera. Y precisamente, este señor que está aquí mirándola desde detrás, es la figura indiscutible de Gastón Castelló. Bien, representa aquí la bajada del ángel, aquí unos señores moviendo un torno y haciendo que baje el ángel, y bueno, pues la imagen de la Virgen. Los que conocéis la escena, pues sabéis de qué se trata, ¿no? En las otras caras representaban la danza de los pastoretes, que se celebra en Callosa de Sarriá, en un lado. En el otro lado, la danza dels Rollets, que se celebra en Aguas de Busot. Y en la parte posterior, los Moros de Cristiano. En este caso es una escena diurna, entonces no se puede apreciar ese juego de luces. Bueno, pues esta hoguera fue súper criticada. Gastón Castelló fue súper atacado, hasta el punto de que le llegaron a llamar Pandorgo, literalmente, y bueno, tuvo que defenderse diciendo de que la propia República era la que había hecho fiesta de interés nacional, el Misterio de Elche. Entonces, por ahí acalló todas las críticas que se estaban vertiendo contra él. Bueno, y aquí os pongo una curiosidad que, bueno, no tiene que ver con las hogueras de Alicante, pero fue una hoguera de 1942, pero plantada en Rusia. Es la foguera que más lejos se ha plantado y quemado de toda la historia. Entonces, los artistas fueron un grupo de combatientes alicantinos voluntarios que estaban enrolados en la División Azul. El lema, un Stalin en el patíbulo, en lugar de plantar el frente del este europeo durante la Segunda Guerra Mundial en Rusia.
La fecha de planta y de crema fue el 24 de junio de 1942 y aquí tenéis la imagen de la planta y la imagen de la crema que han llegado, aunque son imágenes lógicamente pues, muy deterioradas por el tiempo, pero que han llegado hasta nuestros días. Entonces, esta es una muestra palpable del ingenio artesano y alicantino tan innato, y artístico, perdón, tan innato en los alicantinos. Además, una obra que por fuerza del momento tenía que tener un sentido satírico, que es lo que se busca también, a las cosas que se buscan, la crítica, la sátira en los monumentos fogueres, en este caso volcado a las circunstancias que estaban viviendo esos combatientes. Entonces, ¿qué otra cosa más que quemar al propio Stalin, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver también, bueno, el tema de la censura sería también un tema aparte para tratar en una conferencia solamente dedicada a lo de la censura. Igual me lo planteo. Pero aquí solamente voy a poner un par de ejemplos. Arte que no se ha llegado a plantar porque de ninguna manera se ha permitido que se plantara, y una hoguera que tuvo que sufrir una metamorfosis brutal para que pudiera permitirse suplantar. Este magnífico boceto de Jaime Giner Palacios se llamaba Guerra. Entonces yo he querido sacar una cita de un ensayista e historiador norteamericano, que es Harry Steele Comayer, que dice que la censura acaba con su propio propósito, ya que al final crea el tipo de sociedad que es incapaz de ejercer con verdadera moderación. Y otra cita que me gustó mucho de un poeta y dramaturgo alemán, parece que haya buscado uno de cada lado del combate, que estamos hablando de la década de los 40, pues no hay una fecha concreta conocida de este boceto, pues de un alemán que dice que no hay censura que no sea útil, porque cuando no me hace conocer mis defectos, me enseña los de mis censores. Bueno, hay cada uno que reflexione sobre ello porque no tienen desperdicio. Bien, pues esta foguera jamás sería aprobada, con lo cual obviamente nunca fue plantada. Supuestamente por el excesivo realismo y la sensibilidad del artista ante la historia reciente. Y eso es lo que condenó este proyecto a la censura del olvido. Bueno, afortunadamente el boceto se conserva. Nunca se definió un lugar donde fuera a estar plantado, porque yo creo que se llegó a presentar varias veces y varias veces se tumbó. Pero este magnífico boceto lo podéis ver, una acuarela magnífica, pertenece a la colección del Archivo Municipal de Alicante, pero se conserva expuesto en el Museo de Hogueras. Si vais alguna vez, pues buscarlo porque verdaderamente es una obra de arte y hubiera sido una obra magnífica, pero ciertamente a lo mejor no era tan pertinente una imagen así en los primeros años de la posguerra. Bien, y esto sí que es surrealista totalmente. Desde la perspectiva de que esta represión a todos los niveles, de la que no escapaba la cultura en general y el arte en particular, fue especialmente atroz en esas primeras décadas del franquismo, pues en 1927 os voy a comentar una anécdota que hizo que una foguera se transformara en otra para poder ser plantada. Es la hoguera Carolinas Bajas. Los artistas eran un tándem, Luis López Sarabia y Francisco Diego García Murphy, y el lema tuvo que variar, como lo veréis, en lugar de plantar en la Plaza de Castellón, era de primera categoría y no sería premiada por el jurado, a pesar de que, bajo mi punto de vista, lo merecía. El primer proyecto, ahora lo veremos en detalle, fue denegado porque decía el ayuntamiento que era un tema no oportuno para una hoguera de San Juan. El segundo proyecto, tras esa obligada metamorfosis, además se le coló un gol a la censura, como lo veremos, aparecía con una escena con un higo con candado, que os lo he señalado aquí con una flechita, un higo con un candado, y que no es ni más ni menos que una alusión clara a la censura, que sin embargo coló. Esta foto es la foto la foto de la hoguera que al final se plantó, obviamente, si no, no habría foto. Pero vamos a ver qué se quería plantar. Se iba a llamar Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Valía 20.000 pesetas, las dimensiones 9 por 7 de base, 12 de alto. Tenía la parte artística en la cara de delante, la parte humorística detrás. En la parte artística pues estaban los cuatro jinetes del Apocalipsis, la discordia,
hacía en este caso alusión a Adán y Eva, la guerra, que es un soldado y los efectos de ella, la miseria, un acaparador que se aprovecha de la guerra, ¿no? Y la muerte con una mujer con su niño en brazo. Pues voy a poner los bocetos para que lo veáis. Aquí están los 4 jinetes del Apocalipsis. Esta es la diosa Minerva, el ángel de la paz. Y aquí pues la escena esta de Adán y Eva, los efectos de la guerra, el acaparador, bueno, lo que os he comentado que tenéis aquí también escrito. Y la parte humorística, que era la parte de detrás, bueno, se aprecia menos porque creo que es más relevante en la fachada anterior, hablaba de un mercado de esclavas, hablando haciendo referencia a la venta de verduras a precios abusivos. Agustina de Aragón, como símbolo de las heroínas femeninas en lucha por la vida. El dragón de la miseria es una mujer defendiéndose de él con el cesto de la compra. Podéis ver la escena de todas maneras aquí. Y los últimos días de Numancia se ve un hombre en los últimos días del mes, o sea, resistiendo como puede, como un numantino. Bueno, pues nada, estos señores dijeron que no se podía aprobar el proyecto por considerar el tema no oportuno para Hoguera de San Juan. Vale, pues ¿qué solución había? Pues cambiar el enfoque. No había más remedio, pero como obviamente los artistas que tendrían ya un armazón por lo menos hecho y parte de la hoguera realizada, pues tuvieron que aprovechar por lo menos la infraestructura de la hoguera y plantearon una temática absolutamente distinta. Se llamó Los Cuatro Triunfos, una metamorfosis era total, aunque es obvio que la estructura subyacente era la misma, y vamos a verlo aquí, los bocetos. En la parte delantera había 4 escenas, acordaros los 4 jinetes del Apocalipsis, bueno, pues aquí están los 4 caballos de la baraja. El caballo de oros, y bajo él 2 mujeres haciéndose limpieza en los soleados derribos de la prolongación, aquí, de la Rambla, perdón. El caballo de espadas, que en este caso es el tercero, y bajo él 2 miembros de la comisión haciendo equilibrios con los fondos recaudados a capa y espada. El caballo de copas, que es este de aquí, y debajo hay los borrachos, las copas, y el caballo de bastos, que tenía aquí, que es una cajetilla de ideales de tabaco que derriba los proyectos de la avenida que atravesaba la fábrica de tabaco, o que iba a atravesar la fábrica de tabacos. Y en la parte de atrás, pues, bueno, arriba está un gran rey de bastos, símbolo de los comentarios críticos, y debajo de él, aquí, las 4 sotas de la baraja, cada uno más o menos con su pareja, con el caballo. La parte de atrás tenía 3 escenas. Una alude a la feria de este año, dice lo que el viento se llevó, porque por lo visto no se llegó a hacer. Otra era el célebre higo con un candado, que lo tenemos aquí. Aludiendo a que las comisiones fogueriles solo recibían censuras y tenían vedado lo bueno, cada uno que entienda lo que quiera. Y en la central, los vecinos que para contribuir a la fiesta había que sacarles el dinero de las tripas. Entonces le estaban sacando aquí, como si fuera una autopsia, de las tripas el dinero. Bueno, pues ya veis, la metamorfosis, esto es lo que plantó al final. Aquí veis los caballos de la baraja, el rey de oros, aquí detrás se distinguen las sotas y aquí el célebre candado en el higo, un boceto, el original y el otro. Se tuvo que utilizar, pues lógicamente, lo que los artistas ya tenían preparado, pero hubo una metamorfosis total, solamente reconocible conociendo, como estamos viendo, los 2 bocetos. Si no, en ese momento nadie hubiera sabido que antes de este proyecto de los 4 triunfos de la baraja estaban los 4 jinetes del Apocalipsis. Bien, por aquí ya se dijo que han sido autorizados en principio
a reserva de la visita de inspección a realizar en los talleres constructores de la misma, vamos, que con todas las precauciones por ver si todavía había algo que no cuadrara. Sin embargo, pues por eso he puesto entre comillas que coló el tema de la crítica a la censura con el higo con el candado. Bien, y ahora vamos a ver, para terminar, dentro de innovación y experimento, los dos casos concretos que os he hablado de la comisión de Alfonso el Sabio, que he titulado La Gran Caída, y la comisión de Rambla de Méndez Núñez, el Gran Timo. Ahora veréis por qué. Bueno, en 1934 se produjo la primera caída documentada de una foguera. Lo que se presentó era esta obra que se llama Espera Sentat, categoría A, máxima categoría, del colectivo valenciano Unión Arte. En lugar de plantar, se había solicitado plantar este enorme alicantino con un pie en la embocadura de la calle Álvarez Seréis y el otro pie en la embocadura de la calle Segura, permitiendo que pasara entre las piernas el tranvía. Era de suponer que se iba a denegar por motivos de seguridad, pero al final se plantó en la calle Segura, pero mirando hacia la avenida Alfonso el Sabio con un pie en cada acera. Bueno, cuando se plantó iba a medir 12 por 7 metros de base y 15 metros de altura en total hasta que cayó, porque ya no midió nada. Aun cayendo, obtuvo un premio honorífico de la Cámara de la Propiedad Urbana. Creo que es una de las pocas veces en la historia de las hogueras de San Juan que una hoguera que ha caído ha sido premiada. Pero vamos a ver la historia completa. La solicitud de planta, ya digo que emplazaba el monumento en las cuatro esquinas, ¿no?, de Alfonso el Sabio a la calle Segura y Álvarez Seréis. Y explicaba que esa gran figura con las piernas entreabiertas daba facilidad completa para que el tranvía y toda clase de vehículos pasaran por debajo de la hoguera, y con este fin estaba construida. Aquí tenéis bueno, una de las pocas imágenes, bueno, imagen obviamente plantada no hay, pero esto es del libro de 1934, que creo que se llama El libro de oro de las fogueras de San Juan, y habla de que bueno, se refiere al proyecto que se ha de construir de la ciudad Prieto, como ahora veremos, la playa de San Juan, y el alicantino espera tranquilo el día de su inauguración. Y ya casi vaticinaba, claro, si no espera sentado, en esta postura va a ser una calamidad. Bueno, pues fue una predicción. En la memoria se identificaba una figura de 11 metros, es decir, lo que es el alicantino en sí medía 11 metros, representaba Alicante y enseñaba el proyecto de la ciudad satélite que se iba a realizar, pero que no sabía cuándo. En los dos pedestales se detallaba ese proyecto, y dejaba entre un pedestal y otro 6 metros de distancia. En una de las bases se veía una tortuga llevando en su espalda a un equipo de trabajadores que se iban a la playa de San Juan a realizar esta magna obra, y en la otra tortuga de las mismas dimensiones, vieja, con bigotes, debido al tiempo que había pasado, con el mismo equipo de trabajadores viejos, con la herramienta carcomida y los materiales que se ven salir pasados con grandes setas por la influencia del tiempo que había pasado sin hacerse nada. El alcalde tuvo el acierto de pedir informes técnicos y se le notificó que era un peligro considerable que pudiera caer sobre la hoguera sobre la línea de trabajo del tranvía, pudiendo romperlo, incluso pudiendo producir graves accidentes, incluso en incendio, ¿no? Bien, ahora veréis en fin, la gracia de esta imagen que os pongo a la izquierda, que simplemente la ilustro para que veáis que sí que hay un reflejo de que la hoguera cayó. Lo primero es que este forzado cambio en la orientación ya vimos que fue providencial, ¿no? Porque si no hubiera sido una catástrofe, porque habría caído la hoguera encima de la línea del tranvía. Y hay referencias que atestiguan, a falta de documento gráfico, que esto sucedió. La primera es precisamente esta tarjeta postal con el boceto de la hoguera Alfonso el Sabio del año siguiente, 1935, que la pequeña explicación dice: alude esta foguera a una figura de gran tamaño que se cayó el año anterior, que la veremos a continuación, ¿no?
Y la segunda, con más detalle, es un artículo publicado en el diario Luchador, que es el único donde yo he encontrado que se menciona la caída, que dice epílogo de la fiesta de Fogueres de San Joan. Y en el contexto del artículo pone la de Alfonso el Sabio, que comenzó realmente la planta a mediodía del 22 y que por no estudiar debidamente la forma de hacerlo, no lograron montarla porque se rompió el armazón de la figura principal. Concretamente, partió por las piernas. Y bueno, pues esta es la foguera. No sé por qué cambió la denominación, esto algo tan largo como Alfonso el Sabio, Quintana, Felín, Fermín, Gran y Travesía, así como se denominó la hoguera Alfonso el Sabio. El artista era Manuel Villasalero, precisamente uno de los componentes del colectivo valenciano Unión Arte, que el año anterior habían intentado plantar la foguera de Calló. Se llama la hoguera Ofrenda, es también categoría A. El lugar de plantar, en este caso ya fue en la Plaza de los Luceros, Plaza de la Independencia, entonces mirando hacia la avenida Benito Bregado. Aquí además tenéis la imagen de los luceros, veis esta figura enorme. Y bueno, lo gracioso del tema es que es una ofrenda que hace esta alicantina enorme al alicantino roto. No sé si apreciaréis aquí los trozos, aquí un pie para arriba del trastazo que se pegó el alicantino el año anterior. Aquí se aprecia menos, aquí en los bocetos se aprecia mejor. Y bueno, pues como epílogo a esa caída, la explicación, que no tiene otra significación que la reproducción destrozada del año anterior y en pie, pues un alicantino ofrendando una corona a ese monumento roto al cumplirse el aniversario de su defunción. Desde luego, ingenio y buen humor no faltaban entonces, ¿no? Como ahora se hubiera hecho un verdadero drama, y se hace un verdadero drama por la caída de un monumento foguerero. Me imagino que también lo habría, ¿no? Pero no deja de ser curioso esta reacción y este permitir la propia hoguera a uno de los componentes del colectivo que había plantado la que cayó a que hiciera este remate de la faena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hoy en día habría que entrar a juzgar, entre otros elementos, el riesgo, la ubicación, los materiales o sencillamente la pura física, que hay que reconocer de que algunos de los genios que están siendo víctimas de caídas parece que son materia que no es conocida, lo de la física. De todas maneras, bueno, Alfonso el Sabio no solamente implantó esto, ha creado grandes monumentos innovadores, sobre todo de la mano de Ramón Marco. No nos olvidemos también de ese monumento transportable que habíamos visto antes, que no voy a repetir aquí. Y aquí voy a poner un ejemplo del año 52. Los años 50 fueron magníficos los monumentos que se plantaron aquí, tanto de la mano, bueno, sobre todo de Ramón Marco, pero bueno, en este concreto, que se llama la Emigración o la Quimera de Oro, plantaban, como veis, en el mismo sitio, al lado de la fuente de los luceros, mirando hacia Alfonso el Sabio. Fijaros las dimensiones, 16 por 16 por 16 metros. La estructura, esta la vamos a ver luego repetida muchas veces, estos dos semicírculos que mantienen el peso del remate de la hoguera. Pero tenía también, además, una base independiente de la hoguera, hasta esta parte de aquí, que era visitable. Aquí tenéis la entrada, precisamente. Y se podían contemplar dentro escenas del descubrimiento de América. También una hoguera muy bonita, preciosa, que no quiero nada más que nos quedemos con la imagen de Alfonso el Sabio con el alicantino caído. Bien, ahora vamos a ver el caso de una hoguera que la verdad es que realizó muchos documentos innovadores, pero bueno, cortaré la historia en algo que se quiso hacer muy innovador, y aquí es donde terminaré la charla, pero que fue el mayor timo y el mayor chasco que se ha conocido en la historia de las fogueras. Pero vamos un poco a entrar en antecedentes de la hoguera Rambla de Méndez Núñez para que veamos que siempre ha apostado por cosas nuevas, especialmente en los años iniciales. En 1928 hay muchos cambios, se llama Avenida Méndez Núñez, Foguera Méndez Núñez, Foguera Rambla, eso es lo de menos. Vamos a hablar siempre de lo que es actualmente la Foguera Rambla de Méndez Núñez. El artista Manuel Gallud Aznar
el lema por pesquero. Recordar, antes ya hemos hecho mención a que una de las reivindicaciones de Alicante era un puerto pesquero. Se plantó en la calzada central que había en la avenida Méndez Núñez, se llevó un cuarto premio, en este caso no estaba remunerado. Y bueno, al igual que el globo de la foguera de la Plaza Ruperto Chapí, que vimos antes que se movía con el viento, bueno, pues aquí incluía un aeroplano a motor pendiente de un cable tendido de parte a parte, pero es que el motor funcionaba, es decir, daba vueltas y de él colgaba una breva. Y cuando se activaba el motor del aeroplano, pues este empezaba a hacer giros continuos, que ahora lo vamos a ver en un vídeo, sobre el pescador que remataba el monumento. ¿Qué quería decir esto? Pues alrededor del cuerpo central, lo veis aquí tanto en el boceto como en la fotografía, hay varios personajes que representan otras tantas capitales de provincia, candidatas a tener un nuevo puesto pesquero. Y de ahí venía el lema de la hoguera. Cobraba sentido la presencia del aeroplano dando vueltas a ver a quién le caía la breva. Bien, pues vamos a ver ahora las imágenes de ese aeroplano, cómo giraba. No sé si estaría constantemente dando vueltas, no lo creo, pero bueno, lo activaban y daba vueltas constantemente encima del remate. Bueno, aquí tenéis una imagen general de la Rambla, entonces, aquí tenéis la hoguera. Aquí ahora tenemos más de cerca. No se aprecia todavía el avión está más alto, los personajes alrededor y el remate del pescador. Aquí lo veis desde otra proyección. Tampoco llegamos a la altura que se vea. Y aquí lo que os comentaba, ¿no? El humorismo levantino ha colocado este aeroplano sobre la falla, que decían entonces, con la breva, a ver a quién le caía la breva, del anhelado puerto pesquero. Pues ahora lo vais a ver. Ahí lo tenéis. Eso estaba directamente situado. Aquí se aprecia la caña del pescador. Ya que asoma un poquito la cabecita. Está en bucle. Pues no dejaba de ser algo muy innovador para tratarse de una hoguera del primer año, 1928. Bien, continuamos. Año siguiente, 1929. En este caso, seguimos centrados ya en la Rambla, ¿eh? Los artistas eran Adolfo Ariño y Vidal. El lema se llama, el que aparece en el boceto, Alacant al iniciador de les fogueres, aunque aparece también en el llibret Més val tard que mai, ¿no? Bueno, se trata de múltiples elementos, como ahora veréis. Esto es un monumento a José María Pi, que en concreto José María Pi está aquí, ahora luego lo veremos. Esto era una hilera realmente de, ahora veremos imágenes, de columnas con unos maceteros y demás. Esto era un curioso camión, además con unas ruedas, no sé si hexagonales, octogonales, lo vamos a ver ahora, cargado de gente. Aquí falta un elemento que ahora veremos de un grupo de personas que están haciendo la ofrenda a José María Pi, pero bueno, el elemento sin duda es esta enorme mariposa, que lógicamente estaba también colgando de un cable, y del que pendía esta cesta, como de un globo, con un montón de ninots que se acercaban a ver ese monumento ofrenda a José María Pi. Bueno, esto se plantó en el amplio tramo de la actual Rambla, en la parte alta de la misma, que entonces estaba cerrada por lo que se llamaba la Casa Manero, que era el domicilio de la consulta del conocido médico alicantino Evaristo Manero, que a su vez era presidente de la foguera de la Rambla. Bueno, fue mención especial del jurado, hubiera sido merecidísimo premio, porque no se terminó de plantar en plazo. Y no se terminó de plantar el plazo por culpa de este elemento. Aquí tenemos el boceto en conjunto, pero no había ninguna memoria descriptiva, pero es que tampoco hacía falta. Aquí tenéis dos fotografías del monumento ya terminado de plantar. Aquí tenéis el grupo este que os digo que faltaba, de gente adorando a José María Pi, que es este que aparece aquí, no el de arriba, este que aparece aquí. La canasta colgando de la enorme mariposa, que más parece una libélula,
este elemento grande con unas extrañas ruedas hexagonales de un camión cargado de ninots. Y bueno, aquí habían unas hileras de columnas, aquí y al otro lado, con motivos florales a ambos lados, ¿no? Entonces, era, como digo, un monumento a José María Pi. Pues se decía más val tard que mai, se llamaba la tarde que nunca. Fue el segundo año de las hogueras, pues merecía ya un monumento. Y bueno, pues aquí la moraleja es que su dificultad fue la causa de quedar eliminada. No hay imágenes de la hoguera plantada, pero sí que hay imágenes de los elementos de la foguera en el día de la plantada, que son las que os voy a presentar y que os puede hacer una idea de de la enormidad de la obra que se quería hacer y que de hecho se terminó de plantar. Lo que pasa es que fuera de plazo. Ahí tenéis las columnas, estas que me refería, con motivos florales. Aquí tenéis las alas de la mariposa. Aquí un señor dándole al serrucho. Este es parte del grupo, este que digo que faltaba en el boceto delante del monumento a José María Pi. Y yo creo que más que otra cosa para la galería se puso este hombre ya a cortar no sé qué. Aquí está el carruaje tan grande, cargado de ninots. Y aquí veis el tremendo armazón de la mariposa. Pero colgar esto pues requirió su tiempo, desde luego. Y este era el eje del monumento donde estaba la efigie de José María Pi. Creo que, vamos a ver, innovación total. Muchos elementos, una dificultad bastante considerable. Lo que pasa es que lo que decía al principio, que estas innovaciones, a veces de experimentos, pues tenían sus consecuencias. Podía ser una caída, podía ser una eliminación en este caso, o aunque se llevara un premio honorífico, y podría ser un gran chasco, como el que veremos al final, aunque no sin antes ver algunas de las obras innovadoras que se plantaron en este distrito, porque igual que no nos vamos a quedar con mal sabor de boca por ver lo malo que sucedió en un distrito sin ver también lo bueno, ¿no? Bueno, pues esto también fue ahora Méndez Núñez, Rambla de Méndez Núñez de 1930. En este caso eran Manuel Galluz, Aznar y Fernando Guiot Bulls, los artistas. El lema Antaño y Ogaño se plantó en la confluencia de la Rambla con la Plaza Castellet, que desapareció cuando se hicieron las obras de prolongación de la Rambla hacia la Explanada de España. Tenía 100 metros cuadrados de base y representaba el Torreón de San Cayetano en la Montañeta, que lógicamente ya no existió, ya no existe, y alcanzaba los 10 metros de altura en lo que es el torreón, sobre esos amplios arcos que permitían el paso de carruajes bajo sus arcos. Y en este caso sí, pasaron los carruajes bajo los arcos porque se estimó que no tenía el riesgo que tenía la que hemos visto antes del Consol Sabio, que tenía toda la pinta de que se iba a ir abajo, ¿no? Era una hoguera muy sólida. Y el diseño se repitió en el 31, que también pasaban los carruajes por debajo, en lugar de plantar el mismo. Este sí que fue premiado con un cuarto premio. Fueron precisamente tres de los componentes del colectivo Unión Arte, se llamaba Alacant Progresa o el túnel de les Delícies. Y bueno, así que se aprecia un pequeño cambio estético entre el boceto y el remate. Aquí parece más una vela y aquí es la Plaza de los Luceros. Pero si lo analizáis, realmente esto que parece aquí cera derretida son los caballos de la Plaza de los Luceros. Lo que es la vela es el eje central del monumento de Banyuls, y esta llamita de aquí es esta llamita que aquí por la fotografía no se aprecia. O sea que realmente sí que guardaba relación el resultado final con el boceto presentado.
Bueno, había una crítica, había críticas locales, como siempre. En este caso aparecía el Panteón de Quijano, el futuro ferrocarril Alicante-Alcoy, que tanto se hacía esperar y que al final pues no se construyó. Lo que he repetido varias veces, ¿no? Un paralelismo entre los problemas y las exigencias, las solicitudes de la sociedad alicantina de entonces. Avanzamos al 34, vemos que también apostaban por darle pues, mucho aire y riesgo también, aunque con solidez a la hoguera. En este caso hay muy poca documentación de esta hoguera. Esta fotografía, que es magnífica, que guarda relación perfecta con el boceto, fue precisamente también el grupo valenciano Unión Arte. El lema era El muerto resucitado, fue categoría A. Plantó entre los números 1 y 3 de la avenida de la Rambla, de Méndez Núñez, es decir, abajo del todo. Y la única explicación que hay aparece en el número extraordinario de Fogueres de Sant Joan de 1934 del tío Cook, que dice: es el mort resucitat, les reformes de la Rambla y el mort está allí enterrado. Lo que presentaba era lo que significaba para Alicante el proyecto bueno, el proyecto no, lo que ya estaba aprobado que se iba a realizar, que era la ampliación de la Rambla hasta la Explanada. Y aquí tenemos también un ejemplo pues, que tampoco hay mucha documentación, pero es muy llamativo, de García Escrivá, del año 36, se llamaba Una invitación a Pere Botero, de categoría A, plantó igual, entre los números 1 y 3 de la avenida Méndez Núñez, debajo del todo. Y en este caso, el único documento que hay es esta tarjeta postal publicitaria, editada por la imprenta Lucentum, y que dice Juan y dice Antonio que las hogueras son obras del mismísimo demonio. Entonces representa pues, a Pedro Botero con la caldera, y bueno, pues aquí diversos elementos ascendiendo hasta ella. Vale, avanzamos un poquito más y vemos más innovaciones en la Rambla, en hogueras del 48, esta hoguera Chermanor de Eduardo Fuentes Cruz, situado entre las calles Altamira y San Fernando, en el tramo de la Rambla, entre las calles Altamira y San Fernando. Sabemos el precio, 26.000 pesetas, que estaba encuadrada dentro de la categoría especial, no fue premiada, y destaca este tío vivo, porque no era un tío vivo estático, era un tío vivo que giraba sobre sí mismo y los ocupantes eran miembros de la comisión gestora y de la Junta Central Fallera. Por eso hablan de hermanamiento, Chermanor. Está escrito en el valenciano de la época, ¿no? Aquí está el escudo de Valencia, al otro lado está el escudo de Alicante, por aquí creo que estaban alicantinos y en el otro lado había valenciano. Avanzamos un poquito más, año 53, Antonio Hernández Gallego plantó cine a toda hora, en este caso era la Rambla con el cruce de la calle San Fernando, 20.000 pesetas, ahora era primera categoría, y la particularidad que tenía, la originalidad que tenía, era que había una de las caras, creo que no es esta, sino la otra, la que da hacia la Rambla, que por la noche se proyectaban películas de cine. Entonces se ponía allí la gente con su silla y se veía su película de cine proyectada en la hoguera. No deja de ser una originalidad, una innovación, y en este caso no un experimento, porque no guardaba ningún riesgo, ¿no? Y para terminar, antes de ponerle colofón, pues una hoguera muy parecida a la que hemos visto antes en Alfonso el Sabio de Ramón Marco, en este caso de Antonio Hernández de Gallego, Alicante a la provincia. Como veis, lo que se hablaba en los primeros años de darle salida a la Rambla, a la Explanada, aquí se ve sobradamente. 9 metros por 9 metros de base y 8 de altura. Ese doble arco también muy parecido al que vimos en la de Alfonso el Sabio de Ramón Marco, aunque con notables dimensiones más pequeñas. Y lo que allí la originalidad radicaba en que había un elemento aquí en el centro que era visitable, pues aquí la particularidad que tuvo es que no solamente por aquí pasaban coches, sino que también pasaron las carrozas. Habría que ver pasar una carroza por debajo de este arco, pero sí que está descrito que los desfiles pasaban por aquí. Bueno, en este caso un pasacalles, pero
era un marco muy, muy bonito. No sé si habrá alguna fotografía de algún desfile pasando por debajo de este arco, pero es lo que se describe en la prensa de la época. Y bueno, ahora vamos a la perla de esta charla, que yo sé que va a parecer un cuento, pero que no fue ningún cuento, fue una realidad. Lo que quiso ser modelo de originalidad e innovación quedó en uno de los peores bochornos que ha vivido la fiesta. Delante de la torre provincial, es decir, arriba del todo de la Rambla, un vasco, entre comillas, maestro de todo y aprendiz de nada, pintor de brocha gorda y con muchos aires de grandeza, así es como lo describían Arturo Tresáncora y José Ángel Guirao en su conocido libro Entraña de Alicante, un tal José Aguinaco Isasmendi, recién afincado en Alicante, las hogueras le fascinaron, pero con esta descabellada locura que hizo, fue debut y despedida, y de hecho este hombre no se ha vuelto a saber nada de él. Llegó a pensar, y así además se lo comentó a la comisión de la foguera Rambla Méndez Núñez, estamos en el año 62, que realizar una foguera era tarea fácil de que lo podía hacer cualquiera. Entonces, este temerario y atrevido presentó a la foguera, ignorante de la que se veía encima, el boceto de un monumento que se llamaba Sueño Realizado. Y la hoguera le dio el visto bueno. Este era el boceto. Pero en lugar de un sueño realizado, lo que se convirtió fue una pesadilla. El monumento medía 18 metros de base por 12 y pico y 9 de altura, y la broma además tenía un coste de 52.000 pesetas de la época. Como veis aquí hay un estanque con patos, pero un estanque con todas las de la ley, es decir, con agua, la fuente de la explanada, y esto es una representación de la estatua de Canalejas, del monumento a Canalejas. Bueno, esa era la idea. La comisión aceptó y se atuvo a las consecuencias del experimento, porque esto verdaderamente sí que fue un experimento. Veréis, se dice, y no es que se diga, sino que está escrito, que lo que construyó este personaje lo hizo en el propio terrado de su casa, que estaba allí cerca, pero la verdad es que había poco que construir, porque lo que apareció plantado era una especie de estanque lleno de patos mal hechos y mal pintados, que ni tenían el equilibrio necesario para mantenerse a flote y en pie, entre dos penosas reproducciones de la fuente de la Plaza de la Puerta del Mar, que es esta, ahí en nada, y el monumento a Canalejas, medianamente realizado, como veis. Bueno, pues se dice que en mitad de la fiesta de Fogueres aquello reventó y los patos que llegaron hasta la explanada. Que semejante adefesio no se pudo ni quemar y tuvo que romperse a golpes porque estaba hecho de ladrillos y empapado por el agua del estanque. Y se dice que como el ingenio y el humor alicantino puede con todo, hasta con una caída, como vimos, un comerciante de la zona de la Rambla instaló en la foguera un cartel, lo tenéis aquí, que contenía la frase «Tal lluit, compare», y nunca más se supo nada del artista. Lo único que hay que agradecerle a este personaje es que dejara detrás de sí uno de los dichos alicantinos, la frase lapidaria que se suele decir cuando alguien contempla una obra mal hecha, que dice, pues, tal lucido, tío, tal lluit, compare. Y bueno, con esta sonrisa nos quedamos aquí y espero que haya sido agradable, que hayáis visto cosas curiosas, poco conocidas, y me despido de vosotros hasta la próxima ocasión que tenga ocasión de dirigirme con otro tema, no sé si de hogueras o de Tabarca, que sabéis que son los que toco fundamentalmente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.